gobierno de Gabriel Boric, al igual que el gobierno de Sebastián Piñera, tuvieron numerosos problemas y siguen teniendo asociados a temas internacionales, más allá de todas las problemáticas que se han dado a nivel interno. Y una que vuelve al debate y que puede tener un peligro a largo plazo para Chile tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania. Porque se acaba de aprobar que venga a hablar a Chile, de manera en línea por supuesto, el presidente de Ucrania, Zelensky, dentro del Senado. Y no es solo para hablar, no es que esté simplemente apareciendo para dar saludos o contar una situación. Cuando va a hablar a países es para pedir una de dos cosas, dinero o armas. Viene dentro de ese debate y dentro de un contexto en que el gobierno de Boric ha criticado mucho a Rusia e incluso ha ofrecido en su momento el envío de la Armada al Mar Negro, donde está Ucrania y Rusia, para desminar esa zona. Entonces viene la pregunta de qué ocurrirá ahí. Y simultáneamente Piñera cada vez aparece más en la política, donde incluso se le está cuestionando si es que él se va a lanzar para una nueva candidatura presidencial, tomando en cuenta que su popularidad está prácticamente en el 50% según las encuestas. Todo eso lo vemos a continuación. Recientemente, sectores de izquierda y derecha, exceptuando el Partido Comunista, aprobaron en el Senado que finalmente, luego de haberlo bloqueado en su momento, pudiera venir a hablar de manera en línea Zelensky a Chile. Ahora, todo esto hay que tomarlo en cuenta que se da en el contexto de la guerra que está dándose entre Ucrania y Rusia, con el apoyo de numerosos países occidentales y de la OTAN a la causa de Ucrania, con envío de armamento y de dinero. Y lo que ha hecho Zelensky en el último tiempo es que va a hablar a congresos de distintos países o con presidentes de todo el mundo, pero no solo para hablar y generar conciencia, sino que, como mencionamos al inicio, es para pedir dinero o pedir armas. Entonces es muy probable que esta llegada a Chile, en línea por supuesto, será para pedir una de esas dos cosas. Y lo preocupante, y esto lo ha informado la prensa, es que uno de los elementos de armamento que más se está pidiendo Zelensky en el último tiempo son los aviones de guerra F-16, que ni Estados Unidos ni la Unión Europea ha querido otorgarle por decirle que no corresponde, pero también da por el punto de que eso tiene costos millonarios para la población local, que después tendría que reemplazarlos con el dinero de los impuestos de los habitantes de los respectivos países, y también empieza a aumentar la tensión con Rusia. Entonces es muy probable que Zelensky en su llegada a Chile, cuando pida estas materias, esté requiriendo este armamento, ya que sería bastante extraño que venga simplemente a hablar. Usualmente pide una de las dos cosas, dinero o armamento. Y viene la pregunta, incluso si no pide este armamento, ¿sería justo para la población local, para los habitantes chilenos, que se esté subsidiando a un país en otro continente, en una guerra completamente ajena a lo que ocurre, que se dé esa situación y además en medio de los numerosos problemas que vive el país? Es muy mala idea a nivel diplomático, pero también muy injusto para la población local. Y incluso si dejamos de lado todos los parámetros internos, que no habría que dejarlos de lado porque son muy importantes, ¿cuál es la señal que se está enviando a otros países como Rusia o a nivel internacional que un país como nosotros, que es un país además de pequeño, de tercer mundo, está subsidiando, ya sea con armas o con dinero, a otro país que está luchando contra suyo? Eso es bastante agresivo. Y tiene el elemento además de por qué Chile se está metiendo en conflictos externos. Ya se prometió el envío de la Armada chilena a la zona de conflicto, una vez que este termine, para desminarlo. ¿Por qué tiene que ir la Armada chilena a Europa a desminar eso? Que además puede poner en riesgo la vida de los marinos chilenos, pero también tiene un costo millonario para la población local. Y ahora lo mismo, si vienen a pedir dinero o armas para una guerra en conflicto, participar en eso hace que seamos copartícipes, no directos, pero indirectos de esa guerra. Y no tiene ningún sentido ni para la población local, ni diplomáticamente, y es simplemente algo que pareciese que fuera para mejorar la imagen de políticos como Boric o de algunos congresistas que se sientan bien haciendo eso. Es muy preocupante, es bastante injusto para la población local y no puede traer absolutamente ningún beneficio para los habitantes de este país. Pero no se queda solo ahí. Porque dentro de todo esto hay una figura que, aunque muchos pensaban en su momento que estaba muerta, ha reaparecido políticamente con cada vez más fuerza, y que en este programa lo advertimos que iba a ocurrir, que es el regreso de Sebastián Piñera. Hace algún tiempo, cuando terminó su gobierno, se filtró que de manera privada él estaba planeando una tercera candidatura presidencial, y que parte de su plan era que el gobierno Boric fuera lo suficientemente malo para que su segundo gobierno se viera con nostalgia, a la vez que los numerosos subsidios y bonos que otorgó mejoraran su oportunidad cuando el gobierno que seguía, o sea el de Boric, no pudiera dar lo mismo. Eso es lo que ha ocurrido. Y vamos a ver que en medio de todo eso, Piñera ha empezado a criticar mucho el gobierno, casi es lo que parece discursos de campaña, hablando de críticas contra la reforma tributaria, la reforma de pensiones, que hay fallas muy grandes,
todo eso es lo que se está haciendo, y en la práctica empezó a intervenir en todos los elementos de la política chilena, donde confirmó que la centro-derecha va a seguir muchos sus consejos y que se nota que luego en un periodo de caída, nuevamente el piñerismo se ha apoderado de los sectores de centro-derecha. Y en medio de todo esto, como ha subido tanto en las encuestas, lo que es preocupante, lo que hemos visto es que le han comenzado a preguntar si se va a lanzar nuevamente a presidente. Y él dice que no está en sus planes, que no está pensando en lanzarse presidente. Pero que diga eso ahora no es algo suficientemente creíble. Uno puede, si se acuerda para el pasado, que todos dicen a años de distancia que no, que están pensando en eso, o que no se van a lanzar, o la típica frase de no lo quiero hacer, pero si la gente me lo pide, estoy dispuesto a hacerlo. Es algo muy típico, ¿no? Y Piñera incluso para su segunda candidatura presidencial decía lo mismo. Él dijo, ya fue una vez suficiente con ser presidente, una vez. Bachelet decía lo mismo. Y se sabe que Piñera siempre ha tenido ansias de poder, o sea que logró ya con 2 presidencias. Entonces, que ahora diga eso no necesariamente es tan confiable. Solo se sabrá si realmente no se va a lanzar a la presidencia cuando nos acerquemos al periodo de candidatura. Y especialmente tomando en cuenta que la centro-derecha no tiene candidaturas presidenciales fuertes. De la misma manera que la centro-izquierda tampoco tiene, y se está rumoreando que quieren enviar nuevamente a Michelle Bachelet. Lo que sería un poco trágico, tomando en cuenta que se votara por tercera vez, ya sea Piñera o Bachelet, tomando en cuenta que sus gobiernos no han sido los mejores para el país. Pero, comparativamente, como el gobierno actual es peor, las personas lo empiezan a ver como si fuera mejor de lo que realmente era. Se compara lo malo con lo peor. Trágico, ¿no? Pero vamos a ver cómo se desarrolla esta situación, porque de todas maneras es extraño, más allá de las palabras de Piñera donde diga no quiero ser candidato, que él suba tanto en las encuestas y simultáneamente esté interviniendo tanto en la política local. Hace sospechar que efectivamente sí tiene intenciones de influir mucho en la política, que él reconoce que la centro-derecha ya tiene mayor control de nuevo sobre lo que se hace y podría darse una presidencia. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta venida que va a hacer de manera telemática Zelensky, donde va a hablar y se sospecha que va a pedir armamento militar o dinero? ¿Es justo que se le envíe por parte del Estado chileno y pagado por todos los habitantes de este país con nuestros impuestos dinero a la Ucrania por su guerra con Rusia, a la vez que se envía armamento militar? ¿Es lo correcto? ¿No es lo correcto? ¿Sería conveniente a nivel diplomático o a nivel local? Todo eso coméntenlo abajo. Y viene la pregunta, ¿ustedes qué les parece que Piñera está teniendo tanta influencia nuevamente dentro de la centro-derecha? ¿Creen que se vuelva a candidatear como presidente o es simplemente algo que no va a ocurrir? ¿Y encuentran positivo que la imagen de Piñera y de Bachelet haya crecido tanto en las encuestas? ¿Qué dice eso la población chilena que añoran tanto gobiernos que hace algunos meses despreciaban? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Gabo Negre, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Se lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo llenando un comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Y también no olviden que en el comentario que se encuentra fijado abajo está el enlace a nuestro canal internacional Paralelo Mundial, donde analizamos noticias de todo el mundo con un enfoque geopolítico, para que vean dicho programa y se suscriban. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.